Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de abrir su libro, estudiar, meditar en su palabra. Gracias al pastor, a los ancianos por la oportunidad que brindan, la confianza de poder estar juntos abriendo el libro de Dios. Es para mí una bendición el estar en esta noche. Quiero pedirle, hermanos, que vaya conmigo al libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, vamos a estar meditando en una porción de este capítulo. Y en lo que llegamos a este libro, hermanos, meditando en el pasaje y meditando cómo a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la historia de la iglesia, encontramos una gran verdad. Y es que Dios no deja a su pueblo sin dirección. En cada generación, Dios ha levantado hombres fieles para guiarlo de acuerdo con su voluntad. Y Esdras es un ejemplo de esto. Mire, lea conmigo Esdras capítulo 7, del versículo 6 al 9. Fíjense cómo se hace la descripción de Esdras. Dice la palabra de Dios, Esdras 7, del 6 al 9. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que él pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey. Versículo 9. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. El título, hermanos, de este sermón es comprometidos con la palabra de Dios. Comprometidos con la palabra de Dios. Por favor, oremos en dirección a nuestro Dios. Amado Padre, damos las gracias por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos para atender a su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, en cada momento que vamos a vivir, Dios, al estudiar su palabra, pero no quedarnos ahí, sino cumplir su palabra, Señor, y en ese momento poder enseñar su palabra, Señor. Es algo que usted nos manda y queremos hacerlo con total reverencia, de nuevo, diligencia, Señor. Se trata de su pueblo, se trata de su palabra, se trata, Señor, de usted, no de nosotros. Tan solo somos parte, Dios, de todo lo que usted tiene planeado para que su nombre sea exaltado, su voluntad sea cumplida, Señor. Prepare nuestros corazones para este tiempo. Use a este siervo, Dios, para compartir con integridad la palabra que tiene para nosotros en esta noche. En Cristo Jesús, su Hijo, oramos. Amén. El texto dice que la mano de Jehová, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Y para entender este viaje que está haciendo Esdras, porque dice que subió de Babilonia y nos habla de que llegó a Jerusalén, es importante recordar en dónde estamos parados. Recordemos que estos eventos se ubican después de que Babilonia se llevara cautivos a una gran parte del pueblo a exilio. Durante este peregrinaje, hermanos, varios grupos fueron regresando, así como se fueron yendo, fueron regresando a Jerusalén. Pero cuando estamos en el libro de Esdras, es importante también recordar que en la antigüedad, antes de esta división que tenemos entre Esdras y Nehemías, era un solo libro. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vemos, por ejemplo, Esdras capítulo 1 al capítulo 6, encontramos a Zorobabel. ¿Lo recuerdan? Él estaba encargado y llevó a un grupo de regreso y en su corazón había una carga por reconstruir el templo. Manténganlo en esta posición. Porque si vemos el libro entre Esdras y Nehemías, encontramos en Nehemías del 1 al 7 a Nehemías con su carga en el corazón y lo que tenía que hacer era reconstruir los muros. Y a manera de quiasmo, en la parte central encontramos a Esdras
capítulo 7 al capítulo 10, y él se iba a encargar de reconstruir nuevamente los corazones para el Señor. Él estaba encargado de predicar, enseñar la palabra de Dios. ¿Es importante el templo? Claro que sí. ¿Es importante la protección? Claro que sí. Pero es más importante la palabra del Señor. ¿De qué servirá un templo bonito sin corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad? ¿De qué servirá muros bien fortificados si no hay nadie dentro? Porque todos están alejados de Jehová. Esdras se encarga de esta tarea. Y su tarea implicaba muchísimas más cosas. Usted puede encontrar aquí en el capítulo 7 cómo él tenía que llevar y administrar las ofrendas que el rey le había dado para el Señor. Él tenía que restituir los utensilios, lo ve en el versículo 14, versículo 19. El rey le dio autoridad a Esdras para que pidiera todo lo necesario, todo lo que fuera necesario para hacer lo que Dios les estaba mandando. Es más, incluso usted puede ver, por ejemplo, vaya conmigo al versículo 25, cómo Esdras tenía la autoridad y libertad, hermanos, de establecer el gobierno. Dice el versículo 25 del capítulo 7, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Visualice esto, hermanos. Es como si el presidente de esta nación le dice a usted, ¿sabes qué? Tiene los fondos de todo el país para que cumplas la voluntad de tu Dios. Ve a cada iglesia local y capacita a los hombres. Al que la cumpliere, trabaja con ellos, y al que no, enséñales. Cualquier necesidad de cada iglesia local en los Estados Unidos, tienes un cheque en blanco para hacer lo que quieras. ¡Qué bendición! Y sobre todo, enseña la palabra. Enseña la ley de Jehová. Qué linda tarea tenía Esdras, ¿verdad? Y una tarea con mucha responsabilidad. Y cuando leía y miraba todo este contexto que engloba el pasaje del día de hoy, yo me preguntaba pues, ¿qué caracterizaba a Esdras? ¿Qué tenía de especial? Y vemos, por ejemplo, en el versículo 5, usted va a encontrar del versículo del 1 al 5, que al describir a Esdras se ve una genealogía que conecta a Esdras con Aarón. Él era un sacerdote. Esdras era sacerdote, era conocido como el sacerdote. Pero también es mencionado en el versículo 6, por ejemplo, que era un escriba diligente. Versículo 11, versículo 12, habla de un erudito, versado, dice. Lea conmigo el versículo 6, dice la palabra de Dios. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. Ser diligente habla que eres experto en algo, alguien que tiene conocimiento y habilidad en un asunto. Versado era aludido a un escritor erudito. Era alguien con un enfoque especial a la enseñanza del significado, lo que conocemos con darle el sentido al texto, escudriñar la palabra. Se dice la tradición, que Esdras había memorizado toda la ley y que la podía escribir de memoria. Yo no estaba ahí para que él la pudiera ver cómo la escribía o la recitaba, pero viendo las credenciales que tiene aquí, de seguro puedo decir que conocía la escritura, conocía la ley. De estas dos características de Esdras, hay una que a mí me sorprendió aún más. Es que Esdras era alguien sobre quien la mano de Dios estaba. ¿Por qué? Porque esta imagen me dice que la mano que creó los cielos y la tierra, que sostiene todo lo que vemos, ¿estaba sobre un hombre? ¿Cómo es esto? Y no es como algo pasajero en un pasaje de aquí, se repite 3 veces. Mire, la mano bondadosa de Dios, la buena mano de Dios sobre Esdras, versículo 6 lo leímos. Dios proveyó de gracia ante los hombres y todo lo necesario para llevar a Jerusalén. Este Esdras, dice el versículo 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras.
Él proveyó de la gracia, de gracia ante los hombres. Pero también proveyó del sustento. El versículo 9 nos dice que hubieron 4 meses de viaje. ¿Usted ha viajado, hermano? ¿Sí? A veces nosotros cuando viajamos en broma decimos, oye, si nomás vamos por un día y hay como 5 maletas que hay que acomodar en el carro. Los largos son peligrosos, los viajes son largos y peligrosos. Los viajes demandan un esfuerzo. Ellos viajaron 4 meses, pero la mano de Dios proveyó todo lo necesario, protección, sustento en el camino. Pero también proveyó de la fortaleza. Lea conmigo el versículo 28. Esdras está hablando después de alabar al Señor, decir bendito Jehová Dios de nuestros padres. Versículo 28 dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del reino, y yo, este es Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. La mano bondadosa, la buena mano de Dios sobre un hombre. ¿Qué clase de hombre es Esdras? ¿Qué lo hacía gozar de tan rica reputación y bendiciones? ¿Cómo es que un hombre podía gozar del cobijo personal de la mano del Dios viviente? ¿Fue su diligencia moral? ¿Cómo él se comportaba ante todos? ¿Fue su versatilidad, su inteligencia? ¿Cuál era su distintivo? Y para ello, hermanos, yo quiero que usted piense en un momento y aquí frente se imagine una orquesta sinfónica preparándose para el concierto. El escenario está servido, decenas de músicos están entrando, cada uno con un instrumento, violines, trompetas, chelos, violas, instrumentos de aire, todos en su lugar, todos con sus propias partituras, con sus notas, con la parte donde van a entrar, donde van a salir, los tiempos a ejecutar, todos sentados esperando al director con la batuta. Por más talentoso que sea un músico, el éxito de que esta pieza musical suene con armonía no depende de la habilidad individual de cada uno, sino de la dirección correcta. Llega el director marcando el tempo, marcando la intensidad, marcando cuándo entran los violines, cuándo entran los chelos, cuándo entran las flautas, cuándo entra la percusión. Pero va a haber músicos que van a decir, no, yo creo que esta pieza no tiene que sonar así. El violín va a querer sonar más agudo. Aquí es mi momento, deberías subir el volumen. El tambor dirá, este no es el tiempo correcto, deberíamos ir más intensos. Pero si cada músico decidiera actuar según su propio criterio, el resultado, hermanos, sería un total caos. Es importante que para mantener la belleza y la armonía de la pieza musical, cada músico se someta al director que está marcando los tiempos, que está dando las entradas. Tienen las partituras servidas, las piezas bien pensadas para tocar cada nota en su lugar. Pero si no se someten al director, no podremos escuchar esa melodiosa música. De la misma manera, nuestra vida cristiana, Dios es el gran director que guía nuestras acciones y decisiones. Nuestra sumisión a su dirección es esencial para crear la sinfonía de su voluntad. ¿De qué servirá al músico, hermano, conocer la pieza completa si no la ejecuta correctamente? ¿De qué servirá aprenderla si no se apega al director? ¿De qué servirá intentar seguir las indicaciones del director si ni siquiera sabe leer las partituras y está sentado y ni conoce su instrumento? Esto es exactamente lo que ocurre en la vida de Esdras. No fueron sus habilidades personales, su mera diligencia ni ningún esfuerzo humano lo que lo llevó a recibir esa bendición de parte de Dios. Fue su compromiso total de entender, obedecer y enseñar las ordenanzas de su gran director. La mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras seguía el compás de esa misma mano.
Es lo que lo caracteriza a este sacerdote, a este escriba, que seguía la voluntad del Señor. Y usted vaya al pasaje, por favor, Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice que Esdras había preparado su corazón. La palabra preparar habla de entregarse uno mismo hacia algo en específico. Entregarse con diligencia hacia una tarea. Es afirmar los pasos hacia algo. Afirmar el rostro. Esdras no preparó nada más que su corazón. Esa palabra, la palabra corazón, apunta a todo el ser de la persona. Es decir, que era un acto intencional y deliberado, no meramente pasivo. A ver qué pasa. Él se decidió, él dedicó su corazón a la ley de Jehová. Por eso la Biblia de las Américas traduce este pasaje así. Esdras había dedicado su corazón. La Nueva Versión Internacional lo traduce que Esdras había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Encontramos aquí, hermanos, un modelo digno de imitar. Andar bajo la mano bondadosa de Dios deriva de andar según su voluntad. Por tal motivo, hermanos, creo que los puntos son sencillos de aprender hoy, porque hoy quiero compartir con ustedes, a la luz de este pasaje, en Esdras capítulo 7, versículo 10, 3 compromisos esenciales con la palabra, 3 compromisos esenciales con la palabra que todo creyente debe asumir para un andar genuino bajo la mano bondadosa de su Dios. 3 compromisos esenciales, hermanos. Y la primera de ellas la encontramos en la segunda parte del pasaje. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. El primer compromiso es estudiar con diligencia la palabra de Dios. La intención primaria de Esdras se había resuelto él a estudiar la palabra de Dios. La palabra inquirir habla de consultar, averiguar, conocer una información previamente no conocida. No serían los mandamientos de los hombres, no sería la cultura del lugar donde se encontraban en exilio, sino que él se resolvió con todo su ser a estudiar la ley de Jehová, dice el texto. Esto habla de un estudio profundo, constante y devoto de las Escrituras. Esdras no daría un paso en falso para intentar cumplir la ley sin antes realizar una investigación exhaustiva de cada palabra que había en la ley de Jehová. Era como aquel minero incansable, aquel minero que no se detiene porque la tierra está dura, sino que con diligencia, con precisión, con constancia, llega hasta lo más profundo para encontrar las perlas, las piedras preciosas. Es como aquel buzo que va hasta las profundidades del océano, que se mete a sacar las perlas y traerlas a la orilla. Este es Esdras. El texto nos habla, hermanos, de diligencia. Nos habla de un esfuerzo extremo porque Esdras comprendía el valor que tenía enfrente de él al ver la ley de Jehová. No era un edicto humano, no era sabiduría terrenal, sino que de la palabra viva de Jehová, la Torá de Jehová. Y hermanos, esto no se queda en aquel tiempo con Esdras, sino que la Escritura nos exhorta a la diligencia. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a aquella persona que cuando tú les empiezas a hablar de estudiar la palabra, te dicen y te citan 2 Corintios 3:6 y dicen, no hermanos, detente, porque la letra mata, mucha letra te va a volver loco, detente. Es más, estamos en el espíritu. Es más, cuando va a un estudio, dice, hoy vamos a enseñar, tocó este pasaje. Y agarra el pasaje como un trampolín para expresar cualquier idea perdida que se le pasa por la mente. Pero esta gente piensa de esta manera porque busca justificar su pereza. Y entiende este pasaje así porque no se ha sentado a estudiar la palabra. Pero cuando vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, entendemos que realmente la letra mata, pero se refiere a que la ley, hermanos, recuerde Santiago 2:10 que dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto,
es culpable de todos. Si tú intentas vivir cumpliendo solamente la ley, te vas a dar cuenta de que estás muerto. Y eso a mí me hace ver que mi incapacidad y mi sentencia de juicio, y me hace voltear a ver a quién. A Jesucristo, el que cumplió la ley. De eso se refiere el texto. Pero realmente cuando yo veo la palabra y recuerdo este pasaje en Juan, cuando Jesús dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay bendición en el texto, hay bendición en la palabra de Dios. El que se niega y desprecia el pasar horas en el libro de Dios no es más que un perezoso. Y su negligencia diluye el mensaje de Dios. Ha olvidado el mandato que vemos en 2 de Timoteo 2:15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. La idea ahí es que corta de manera correcta, el momento preciso, es quirúrgico, traza bien la palabra de verdad. Y para hacer eso, hermanos, para hacer eso, no necesitas a la inteligencia artificial, necesitas pasar horas en la palabra de Dios, tiempo en la palabra de Dios, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Aquel que no ha resuelto su corazón a estudiar toda su palabra, toda la palabra de Dios, no ha resuelto todo su ser a la palabra de Dios, está perdiendo lo más edificante, lo más rico, lo más sublime, hermano. Dime, que alguien se atreva hoy a pararse y decirme qué puede ser mejor que meditar en las palabras del Dios eterno. El que dijo y fue hecho, el que sustenta todo. ¿Qué es mejor que pasar el tiempo en la palabra de Dios? Este es un riesgo muy grande que corremos todos los que estudiamos. Sí perdernos en la letra, en el sentido de que olvidemos de que este es más que un solo libro de cualquier parte del mundo. Se trata de un libro que contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hermanos. ¿Qué es mejor que meditar en la palabra del Señor? Esa es la bienaventuranza que encontramos en el Salmo 1, versículo 2, donde ese varón bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto habla de todo el tiempo, todo el tiempo. Y la palabra meditar, hermano, habla de una constante meditación, pero una meditación audible. Se está repitiendo la palabra y no es un trance como el yoga y está sin pensar nada, sino que es una meditación con entendimiento. Todo el día, todo en cada momento, meditando en la palabra del Señor. Porque yo quiero estar escuchando a mi Dios por toda la eternidad. Quiero escuchar, quiero estar con Él. De eso se trata. Todo el día meditando en la palabra de Jehová. Josué 1:8 nos recuerda esto. Y Jehová le dice a Moisés, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Por qué es esencial estudiar la palabra de Dios? Hermanos, es nuestra autoridad. 2 de Pedro 1:21 dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. 2 Timoteo 3:16 lo conoce. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque es suficiente para toda la vida, hermano, y piedad en Dios. Recuerda a Pablo hablando a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, que le dice que desde su niñez ha sabido las sagradas escrituras. Este niño Timoteo creció y en su momento, en el momento oportuno de salvación, esa palabra que había escuchado, hermano, cambió su corazón. Ese corazón de ese niño pecador vino a salvación.
sirve para la piedad. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque sin el conocimiento bíblico el creyente no puede discernir la verdad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las iglesias hoy en día están siendo destruidas porque a los líderes les falta conocimiento. Abrazan todo, cualquier movimiento lo abrazan, no lo disciernen por el filtro de la palabra. Es importante, hermanos, el estudio de la palabra no es opcional. No me digas que no te gusta leer. Y ahora hay menos pretexto. Hay Biblias ya en audio. Puedes ir creciendo en tu devoción diaria hacia con Dios en el estudio y meditación de su palabra. Pero si no te resuelves a hacerlo, hermano, lo dejarás para el siguiente mes, y llegando a fin de año dirás, esa será mi meta del siguiente año. ¿Por qué esperarse? ¿Por qué no resolverse hoy? Estudiar la palabra del Señor. Mis hermanos, no hay mejor inversión de tiempo que prepararte y dedicar todo tu ser a esta palabra. La mano bondadosa de Dios está sobre Esdras porque había dispuesto su voluntad a la voluntad del Dios eterno, la cual solo podía ver a través de la ley que tenía revelada. Esdras puso el estudio de la palabra como algo prioritario. Y yo te pregunto a ti que estás aquí, no voltees al de al lado. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué porcentaje de tu día dices, Padre, esto es entre tú y yo? Tenemos una cita, habla mi vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? No se trata solo de leer superficialmente, sino escudriñar, observar el texto, preguntarle al texto, subrayar y maravillarte. Hermano, mira, si tú nunca has vivido, que estás leyendo el texto, estás leyendo Esdras, estás leyendo Salmos, cualquier pasaje de la Escritura, y de repente lees más enfrente y esa emoción de decir, wow, por eso está pasando esto, te regresas, rayas, apuntas, te mueves. Si no lo has vivido, te lo estás perdiendo. Es algo tan hermoso. El corazón es ferviente ante eso. Y quiero motivarte y ayudarte a que enfoques todo tu ser a estudiar la palabra de Dios. Mira, hermano, hay un verdadero compromiso en tu vida, porque yo jamás he visto a un violín que entregue sus mejores notas a un músico que no practica y que no busca perfeccionar la técnica. Ese sonido virtuoso de un violín está reservado solo para aquellos que con diligencia y dedicación han pasado horas perfeccionando ese arte. Y de la misma manera, y como concluye el pastor Lucas, al hablar sobre el ministerio, ningún versículo de la Biblia cede su significado al perezoso. Ninguno. Hay una bendición muy rica al pasar tiempo en la palabra. Cuando alguien prepara un estudio y se brinca todo el proceso de estudio de la palabra y se baja un sermón por internet, o le pide a un programa que te haga el estudio con los 3 puntos para este domingo porque es sábado por la noche, si se brinca ese proceso de estudio, está perdido. Porque la palabra primero pega en nuestro corazón. Y ahora que la has estudiado, nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué hago con esta palabra? ¿Qué hago con esto que he recibido? Y el segundo compromiso esencial con la palabra no solamente es estudiarla con diligencia, sino cumplirla con reverencia. Sigamos en nuestro texto, vemos que Esdras había preparado su corazón para cumplirla. ¿Cumplirla qué? La ley de Jehová. Cumplir la ley de Jehová. La palabra ahí apunta a hacer, poner en práctica. No es sino hasta que uno conoce la palabra de Dios que puede comenzar a aplicarla verdaderamente en su vida. Sin embargo, si solo nos llenamos de conocimiento sin ponerlo en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Esdras comprendió que únicamente podía aplicar la palabra hasta que comprendiera el pasaje, pero si Esdras se quedaba solamente
solamente en tener ese conocimiento, iba a ser un sacerdote, comentarista andante. Y podría empezar a decir que conoce la palabra, pero no puede decir que él vivía la palabra. Él resolvió todo su ser a ser un hacedor de la ley de Jehová. Eso lo mueve a viajar de Babilonia a Jerusalén. Esa convicción la tomó de haber estudiado la palabra y ver que había acción por hacer. Se propuso cumplirla con obediencia y reverencia. Conocer la palabra es esencial, sí, pero vivirla es lo que marca la diferencia. No basta con conocerla, debemos obedecerla. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, porque aquí Santiago nos advierte sobre el peligro de ser solo oidores. Yo sé que podemos conocer este pasaje, pero es bueno recordarlo. Santiago 1, del 22 al 25, dice la palabra del Señor: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. La imagen ahí del espejo no crea que era como los que usted y yo tenemos. El espejo se tenía que bruñir, se tenía que pulir, de manera hasta que el metal, porque era un metal, diera un reflejo. No es muy bueno como el de hoy en día, pero mirabas un reflejo. Había que quedarse, ver cuidadosamente, atentamente, es lo que dice el versículo 25, mirando atentamente. Pero el que nomás miraba y no hacía nada en el momento, se le olvidaba cómo era su rostro, se le olvidaba lo que había visto. Tenía que actuar en ese momento. La falta de acción inmediata lleva al olvido de los cambios y mejoras que la palabra revela. Tú puedes decir del domingo pasado: tremendo sermón, matrimonios, la conferencia, van a decir: wow, qué grandes verdades. ¿Y qué has hecho de ese día acá? Si no la aplicas, eres un oidor olvidadizo. Te desnudó la palabra, te evidenció la palabra, pero saliendo de las puertas, es más, subiéndote a tu carro, te olvidaste de la palabra. Hay acción que hacer en ese momento. Cada que la palabra te confronte, hermano, cada que un pasaje toque y penetre en tu corazón, hay acciones que hay que hacer. Hay que comprometernos a cumplir la palabra de Dios. Esto implica una obediencia práctica y urgente, no simple teoría o algo intelectual. Y ahora te pregunto, ¿qué tanto de la palabra que estudias se refleja en tu vida? ¿Hueles a cristiano? ¿Te ves como cristiano? Llega la gente y de tu boca sale palabra de Dios. Tu tema de conversación siempre tiene que estar Dios ahí. ¿Hueles a cristiano, hermano? ¿O te has infiltrado con el perfume del mundo? Es más, en tu trabajo ni saben que eres cristiano. Y llega el punto y dices: oye, voy a faltar por un estudio. ¿Estudio de qué? ¿Eres cristiano? Avergüénzate si ha pasado eso. Pero no pudo ocultarlo, ¿recuerda? Y intentó hablar de manera no correcta para negar a Jesús con los demás. Tú estabas con ellos. Hay algo en ti que delata que estabas con ellos. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué tanto de lo que estudias de la palabra se refleja en tu vida diaria? ¿Eres hacedor de la palabra o solamente eres oidor? ¿Recuerdas el Salmo que dice que cómo podrá el joven limpiar su camino? ¿Cómo lo hará? Guardando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. No basta solamente con escucharla y comprenderla, es aplicando,
Imagínense una mancha, hermanas, que somos buenos para meterlas en problemas a nuestras hermanitas. Una mancha en su ropa. Usted compró el mejor detergente, lo tiene ahí puesto, el quitamanchas 3000, no sé cómo lo quieran llamar. Conoce las instrucciones, tiene todo lo necesario para hacerlo, pero si lo deja al lado de la ropa, ¿se va a limpiar? No, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Si no, no va a hacer absolutamente nada. La palabra nos purifica, hermano. La palabra nos santifica. 1 Pedro 1:21 dice, desde el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué se asemeja aquel que cumple la palabra? Jesús nos lo enseña. Mateo 7:24-27 dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente. Y usted conoce esta parábola. Pero dice el versículo 16, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Recuerdo charlas con un hermano muy querido que hoy está en la presencia del Señor y hablábamos de temas de la iglesia, temas que ocurrían, por ejemplo, con jóvenes que tomaran malas decisiones, matrimonios que estaban en pleitos. Y yo recuerdo el sufrir con el que decía, esa carga pastoral con la que le decía, hermano, pero es que hemos predicado de esto tanto tiempo. Hemos predicado y predicado de este tema. ¿Cuál es el problema ahí? Que los matrimonios y los jóvenes no aplicaban la palabra que recibían. Querido hermano, tu vida no va a cambiar por la cantidad de sermones que has escuchado. Tu vida no va a cambiar por cuántas clases bíblicas hayas tomado. Tu vida no va a cambiar porque seas fiel a un plan de lectura si lo haces con la intención incorrecta. Tu vida no va a cambiar porque tantas publicaciones de frases cristianas pongas en tus redes sociales. Tu vida no va a cambiar por la cantidad de conferencias o retiros a los que asistas. Tu vida cambiará cuando apliques genuinamente la palabra de Dios en tu vida. No hay atajos, no hay más. Y esto no solamente en las porciones de la palabra que nos hablen acerca de consuelo, que nos hablen acerca de aliento, de fortalezas, amén por esas porciones, sino también en donde Dios te confronta y te demanda arrepentimiento. Es lo que dice el salmista en el Salmo 119, del 10 al 11. Fíjense cómo el resultado de la perfecta ley de Jehová, dice el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal, la mejor miel. Y muchos se quedan en el versículo 10, pero el 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Es dulce la palabra? Claro que sí. Y eso incluye los pasajes, hermanos, que me muestran en qué estoy pecando. Yo quiero pecar menos, porque entiendo que el pecado deshonra a mi Dios. Cristo ha muerto en la cruz, pagando el precio de mis pecados. Pero ahora que vivimos esta nueva vida en Cristo, por los méritos de Cristo, hay una lucha, hermanos, entre la carne y nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué estamos alimentando? ¿Los deseos de la carne o andamos en el Espíritu? Y andar en el Espíritu es andar controlado de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decir en la exhortación, hay gran galardón en guardar tu palabra, en aplicar tu palabra. Pero hermanos, Esdras no solo está comprometido al estudio y a la aplicación de la palabra, sino que también a la proclamación de la palabra.
El tercer compromiso esencial con la palabra que tanto tú y como yo como creyentes debemos asumir es enseñar con valentía y humildad esta palabra de Dios. Enseñar con valentía y humildad la palabra de Dios. Esdras no se quedó tan solo en cumplirla y ver esos beneficios personales que tenía hacia con Dios en su vida de crecimiento, crecer de manera madura ante el Señor. Por eso la gente lo miraba como el sacerdote, la gente lo miraba como el escriba. De hecho, vamos a ver ahorita, pero en Nehemías capítulo 8, la gente pide al sacerdote Esdras que abra el libro de Dios. Pero Esdras no se negó a eso. Él con todo gozo va y abre el libro de Dios. La madurez espiritual alcanza su máxima expresión cuando no solo conocemos y obedecemos la palabra, sino que la compartimos con otros. Esdras se comprometió a enseñar en Israel los estatutos y decretos de Dios. Dios no nos ha dado su palabra solo para nuestro crecimiento personal, sino para la edificación de sus santos. Recuerda cómo Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, hombres que enseñan a otros. 4 generaciones donde vemos el patrón de enseñar la palabra. Pero para llegar a ese punto de enseñar la palabra es porque estos hombres han estudiado la palabra, han aplicado la palabra y ahora están enseñando la palabra. Es parte de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice Mateo 28, que guarden algunas cosas, las que más les gusten, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, de la manera que Pablo con Timoteo, en el sentido de enseñanza, esto se repite en nosotros. Tú eres el Timoteo de un Pablo, pero también hay ocasiones en tu vida cristiana que eres el Pablo de un Timoteo. Porque dirás, bueno, eso es para los que enseñan solamente. Pero hermanos, el mandato es para todos nosotros. El lugar donde Dios te ha puesto, Dios te manda que compartas el evangelio. Y si tú eres padre de familia, tu hogar, tienes que pastorear tu hogar, tienes que enseñar a los tuyos. Tienes que ministrar a tu esposa, tienes que enseñar a tus hijos, ser pregonero de la palabra. Pero tú, ¿cómo quieres enseñarle y decirles ve a la iglesia si a ti no te gusta ni a la iglesia? ¿Cómo le vas a enseñar? Lee la palabra si nunca te ven leyendo la palabra. Estudia el texto, aplica el texto, enseña el texto a los tuyos. Empieza desde el seno de la familia y empieza a enseñar a otros hermanos. Este compromiso por enseñar implica no diluir la palabra. Recordemos que cuando compartimos la palabra lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. Es lo que dice 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando. La palabra ahí es corromper. Es lo que hacían los mercaderes cuando decían algo, falsedades de su mercancía porque querían venderla. No lo hacemos mintiendo, corrompiendo la palabra, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Sinceridad, examinar algo a la luz del sol. Eres transparente, eres genuino, eres íntegro. No diluyes la palabra. Esdras entendía esto. Esdras entendía esto a ver la ley de Jehová. Era palabra de Dios. Él entendía que no es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. No temió proclamar la palabra, la verdad. Lo hizo con humildad, reconociendo que toda sabiduría proviene de Dios. Ese versículo que leímos, el versículo 28 de Esdras capítulo 7, cuando él dice que inclinó, hablando de Jehová, hacia mí su misericordia delante del rey, de los consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí.
Él no decía, no, yo que era sacerdote, fueran visto cómo los convencí, cómo los persuadí para que me siguieran a Jerusalén. Dice que Dios lo fortaleció. Él lo fortaleció. No puedo enseñar algo, hermanos, que no creo. No puedo enseñar algo que no aplico. Al no compartir con otros las verdades de la Biblia, privo al cuerpo de Cristo de la edificación en su palabra. Somos un cuerpo en la iglesia. Somos un cuerpo en la iglesia. Y cada punto de reunión, cada charla que tenemos como iglesia, hermanos, el propósito tiene que ser edificar a los santos y glorificar a Dios. Estemos en servicio o estemos aquí en el lobby, estemos acá compartiendo un refrigerio, estemos en algún evento, te encuentras en la calle, palabra de edificación a los hermanos, palabra que exalte al Señor. Pero si no andas en Cristo, si no andas en el Espíritu, hermano, te vas a encontrar con alguien, un hermano, y si andas en la carne, hasta le vas a voltear la cara, ni te vas a dar cuenta, vas a contestar de forma incorrecta hacia él. Pero si andas en el Espíritu, meditando constantemente la palabra, de tu boca saldrá palabra de vida, palabra que edifica. Tu corazón estará saturado de la verdad de tu Dios. En conclusión, mis amados hermanos, estos 3 puntos que son claros en Esdras 7:10 indica una progresión. Dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto. Sabemos que 2 por 3 son 6 y 3 por 2 son 6. Esa regla no aplica aquí. Aquí sí importa el orden de los factores. ¿A qué me refiero? Si yo estudio la palabra, aplico la palabra, pero no enseño la palabra, soy un egoísta. ¿Por qué no comparto estas verdades? ¿Por qué esto que ha cambiado mi vida, por qué no compartirlo con otros? Somos como Jonás, que no quería ir con los ninivitas a compartirles porque yo sabía, Dios, que tú eras misericordioso. ¿Recuerda esos pasajes en Jonás capítulo 4? Él conocía a su Dios. Él quería y aplicaba hacia los suyos y hacia él, pero no quería que los ninivitas tuvieran de esa salvación de Jehová. O como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero bueno, ¿qué tal si estudio la palabra? No aplico la palabra, pero me gusta enseñar la palabra. ¿Qué soy? Soy un hipócrita, correcto. Soy un hipócrita. Mateo 23, del 3 al 4, dice, hablando acerca de los fariseos, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, los fariseos, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estudiar, no aplicar y enseñar. ¿Y qué pasa si no estudio, intento aplicar algo que ni he comprendido y aún así lo enseño? ¿Qué va a pasar con esa enseñanza? ¿En qué me convierte? En un mentiroso, en un legalista. No he entendido los estatutos, lo que dice la Biblia, y empiezo a imponer tantas cosas que se me ocurrieron porque comí pesado, que me convierte en un mentiroso. Y el maestro se atreve a decir, el Señor dice así, no seas mentiroso. La palabra de Dios es clara. Y si yo intento enseñar o aplicar algo que ni he entendido, hermanos, voy a hacer un caos en la iglesia. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que está pasando hoy en día. Tantas barbaridades en la iglesia, en el nombre de Dios. Y permiten cualquier cosa en el servicio. Permiten que cualquiera se para a abrir el libro de Dios. Y hablan todos menos la palabra de Dios. Son mentirosos. Caen en el libertinaje o el otro extremo del legarismo. Como no entienden la palabra, empiezan a poner tantas barreras.
Hermanos, la humilde sumisión a la palabra de Dios fue la principal característica que tuvo el sacerdote Esdras. Él era un hombre del libro de Dios. Mire, acompáñame a Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. En este pasaje vemos cómo durante una asamblea pública en particular se le dio a las escrituras de Dios el honor que le correspondía. De pie sobre una plataforma de madera elevada construida para la ocasión, Esdras leyó en voz alta desde el amanecer hasta el mediodía. El pueblo pidió que se abriera el libro de Dios. El sacerdote Esdras va y lea conmigo el versículo 5 y 6. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, vean la constancia en todo el pueblo, estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, 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 alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese es un nombre del libro de Dios, porque él estudió la palabra, vivía la palabra y enseñaba la palabra. Hermanos, el escenario está puesto. Las notas están listas, el director está presente, los instrumentos afinados. ¿Estás listo para entonar la melodía armoniosa de la voluntad de Dios? A dirigirte bajo las notas que Dios ha puesto frente a ti y la dirección que Él tiene frente a ti. No te niegues, hermanos, a vivir conforme a la palabra de Dios. La mano bondadosa de Dios no estará sobre los perezosos, los cobardes, los mil excusas, los ociosos o mentirosos. La mano de Dios estará obrando sobre todos aquellos fieles que se han comprometido de corazón por estudiar, por cumplir y enseñar la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, hemos visto hoy un modelo digno de imitar. Pero aunque esto se encuentra en el ABC del cristiano, son cosas que conocemos, somos muy prontos para olvidarlos, Señor. Ayúdenos por el poder de tu Espíritu a poder andar en él, para comprender su palabra, que es nuestra lámpara, es que nos guía. Son las instrucciones que usted nos ha dado, Señor. Queremos hacer su voluntad. Queremos honrarle con vidas piadosas, con vidas santas. Entendemos que solamente será cuando apliquemos esas verdades a nuestras vidas. Ayúdenos, no solamente a estudiarlas, no solamente, Padre, a cumplirlas, sino que con toda humildad, paciencia, amor, podamos también enseñarlas a otros, Señor. Gracias le damos por su palabra. En Cristo Jesús, su Hijo, oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.